Estamos en la exigencia número 6. Pues ahí dice, ¿no? Exigencia número 6 es escuchadme. Bien fácil, bien rápido, una palabra bastante corta. Escuchadme en el español de la Reina Valera 60. En nuestro español actual, escúchenme, óiganme, porque voy a hablar y es interesante para ustedes. Así que la exigencia número 6 de parte de Cristo es escuchadme. Algo muy fácil, ¿no? Muy fácil de hacer. Nosotros estamos acostumbrados a oír. Bueno, oír es diferente a escuchar. Oír es simplemente como eso que está ahí, lo oigo y me molesta. Escuchar es algo más allá. Es poner atención a lo que se va a decir. Pero nosotros, pues, estamos habituados a escuchar. Escuchamos música, alabanzas, escuchamos, pues, conversaciones con amigos, escuchamos el noticiero de las 10:30 o no sé a qué hora es en la noche, en punto, ¿cómo se llama? 10:30 creo que es, ¿no? En punto empieza. Exacto. Siempre cuando estoy viendo la televisión y comienza eso, es exacto ese reloj, empieza el programa. Ni un segundo menos, ni más. Entonces nosotros escuchamos muchas cosas. Escuchamos muchas voces que nos hablan. Escuchamos nuestra propia voz que nos invita a pecar muchas veces. Pero escuchar a Jesús a veces está, o lo vemos en otro nivel. A veces es difícil para nosotros, aún siendo hijos de Dios. Escuchar a Jesús es casi imposible para el mundo. Y de eso se trata, lo que Jesús exige del mundo. ¿Qué es lo que Jesús exige del mundo? Escúchenme. Así que es lo que vamos a ver de manera bastante rápida, porque hace calor y no quiero que se duerman. Así que vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 36. Bueno, pues aquí nos narra una historia bastante conocida. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 46. Perdón, al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, pues nos está narrando, el Señor Jesús está ejerciendo su ministerio, y de pronto pasan ahí cerca de una aldea, y Jesús entra a esa aldea con sus discípulos. En esa aldea tenía una familia, o unos amigos bastante queridos por él, bastante conocidos: María, Marta, y creo que estas mujeres tenían un hermano que, ¿cómo es que se llamaba? Lázaro, excelente. Y Lázaro, entonces, eran buenos amigos de Jesús. Es como si vas a Yatarén y no entras a la casa de David, es algo extraño. Entonces Jesús entró a la casa de Marta a visitarlos. Quería, pues, supongo que saber cómo estaban. Por supuesto, todas las cosas tenían un propósito en las acciones de Cristo.
Así que él entró a esa casa y estaban las dos hermanas, Marta y María. Y dice que esta mujer que se llamaba María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Así que esta mujer se puso bien cómoda. María se puso cómoda ahí en el suelo, supongo, no había sillas. Y se sentó ¿a qué? A escuchar lo que Jesús iba a decir. Qué raro. Muchas veces me han preguntado, ¿qué harías si estuvieras frente a Cristo? ¿O qué vas a hacer cuando estés frente a Cristo? Y mi respuesta, y la respuesta de muchos es, pues preguntarle un montón de cosas. Preguntarle, pues, ¿dónde quedó el cuerpo de Moisés? Tal vez, ¿por qué nadie lo encontró? ¿Cómo fue la historia del Génesis? Y un montón de preguntas. Pero María no tenía preguntas. Bueno, por supuesto, tal vez las tenía. Pero María entendía que era más importante no hablar, sino escuchar. Recibir lo que el Señor iba a decirles. Recibir, escuchar, poner atención a lo que el Señor iba a hablar. Pero pues, esta mujer María tenía a su hermana Marta, que Marta era pues bien movida, ¿no? En cuanto vio que el Señor llegó, híjole, empezó a hacer un alboroto allá en la casa y las ollas y platos seguro sonando por todos lados. Y si hubiera sido una aldea en Oaxaca, seguro hay que matar la gallina y el mole porque pues el Señor está aquí, es alguien importante. Y eso le sucedió a Marta, estaba ocupadísima. Y de repente Marta voltea desde la cocina, seguro, y ve a María ahí, sentada cómoda a los pies del Señor. Y Marta viene rápido y dice, "Ay, Señor, no te das cuenta que estoy ocupada. Dile a Marta, a María que vaya y me ayude. Mira, falta pelar el pollo y falta poner el agua a hervir para el chocolate y toda la cosa." Híjole. Pero el Señor responde de manera pues extraña. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sí es cierto, María anda a ayudar y yo también ayudo, vamos todos y en un rato está listo la comida. Pero no, vean lo que el Señor le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué era esa cosa buena que había escogido María? Sentarse a los pies de Cristo y escuchar sus palabras. Qué difícil se nos hace a nosotros en el tiempo en el que vivimos sentarnos, tal vez prepararnos una taza de café y sentarnos tranquilos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Es bastante complicado. Uno trata de sacar un tiempo y justo en ese momento se atraviesa algo, o los niños empiezan a golpearse y a pelear y no, niños, ¿qué pasó? Y nuestro tiempo con el Señor, donde íbamos a sentarnos a escucharlo, se fue. O de repente empiezan a llegar notificaciones al celular, WhatsApp, Facebook, por todo lado, y empezamos a escuchar la voz del WhatsApp y el Facebook y nuestros amigos que nos llaman y la vecina que vino a visitarnos, y se fue nuestro tiempo que teníamos destinado para escuchar a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús exige? Escúchenme. Hay muchas voces que nos hablan de todos lados, pero la principal voz es la de Jesús. Ahora, ¿qué tiene Jesús? ¿Por qué nos exige escucharle? ¿Por qué es importante para nosotros escuchar a Jesús? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos tomar la actitud de María y sentarnos a sus pies para escucharlo? ¿Tiene algo especial que decirnos? ¿Habla Él de una manera pues especial o diferente a otras voces que nos hablan diariamente? Bueno, pues vamos a ver por qué es importante escuchar a Jesús. Vamos a dar un clic aquí. Ahí está. Nadie habla
como Jesús. Es importante escuchar a Jesús porque nadie habla como Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús pues tiene un acento diferente o habla en un idioma desconocido para nosotros. No. Vamos a ver lo que dice Juan 7:32. Vamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 32. Bueno, para entrar un poquito en contexto de lo que estaba sucediendo, estaban celebrando en la ciudad de Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, que recordaba cuando el pueblo de Israel estuvo peregrinando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Entonces, pues dicen los historiadores y estos hombres que han estudiado bastante y saben mucho, que pues los habitantes de Jerusalén salían y tal vez en la calle o en las azoteas de sus casas ponían enramadas ahí y vivían, creo que durante una semana, me parece, conmemorando lo que habían vivido sus antepasados en el desierto. Y entonces de pronto llega un momento bastante importante. Dice que en el, no recuerdo muy bien, pero dice en el gran día de la fiesta. Me llamó la atención por lo que el Señor Jesús dice. Dice que Él es el agua viva, me parece. Investigando un poco y preguntando a un profesor por ahí, me dijo que esto era interesante. Lo que Jesús dijo era interesante porque dice que en ese momento el sumo sacerdote, me parece, que tomaba agua y la derramaba, recordando el agua que brotó de la roca en el desierto. Estaban conmemorando eso. Y entonces Jesús de repente se levantó y dijo: yo soy el agua. Esa agua que salió en la roca en el desierto estaba hablando o estaba apuntando hacia mí. Yo soy el agua viva. Bueno, los amigos fariseos y escribas y la gente empezó a hablar de Jesús. Híjole, este cuate es bien importante. Nadie es como él. Entonces las autoridades del pueblo de Israel empezaron a decir: no, pues hay que hacer algo con este hombre. Dice el versículo 32, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Bueno, estaban hablando que Jesús era pues importante. Dice el versículo 30, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? La gente estaba diciendo: este es el Cristo. Lo estaban empezando a reconocer como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Los fariseos escucharon y dijeron, oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. ¿Qué quisieron hacer con él? Pues quisieron encarcelarlo. Llevaron guardias para que lo prendieran, para que lo tomaran pues preso. Y vean lo que dice luego el versículo 45 al 46. Bueno, los guardias vienen, pero pues no le hacen nada a Jesús. ¿Cuál fue la razón? Versículo 45. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Qué dijeron los guardias? ¿Por qué no lo trajeron? Le dijeron los fariseos: ¿por qué no le pusieron las esposas y lo trajeron delante de nosotros? ¿Por qué? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Había algo diferente, no en la voz de Jesús, no en el acento de Jesús, no en su idioma, sino en sus palabras mismas.
Nadie ha hablado como este hombre. Hay algo especial en sus palabras. ¿Qué había en las palabras de Jesús? Había verdad. No había otra cosa más que verdad. Y cuando acusaba a los fariseos y les decía, sepulcros blanqueados, ustedes están hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de muertos, ¿qué estaba diciendo? Pues estaba diciendo la verdad. Cuando decía, yo del Padre he venido, ¿qué decía? La verdad. Todas las palabras de Jesús eran verdad, y por eso los guardias decían, nadie ha hablado como este hombre. Y es la primera razón por la que nosotros debemos escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie habla como Jesús. Vamos a otro punto. El número 2. Jesús habla las palabras de su Padre. La segunda razón por la que debemos escuchar a Jesús es porque Jesús habla las palabras de su Padre. Vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a ver el versículo 28 y 29. Dice, bueno, aquí está hablando muchas cosas. Habla de las dos puertas, los dos caminos, de los dos cimientos. Y cuando Jesús termina de dar estas enseñanzas, dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué se admiraban ellos de su enseñanza? Porque era un excelente maestro, seguramente. Seguramente Jesús era un excelente maestro. Pero esa no era causa de admiración para ellos. Ellos se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, dice esta versión. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo es una persona que tiene autoridad? ¿Quién puede decirme? ¿Cómo es una persona que tiene autoridad? Alguien que me describa una persona que tiene autoridad. Bueno, puede ser. Bueno, tal vez es una persona que tiene una vida que respalda sus palabras. Una persona que cuando habla tiene autoridad. Y vieron eso en Jesús. Dicen, no como sus escribas, que seguramente pues hablaban bien, pero pues no vivían tan bien como hablaban. Pero esa autoridad en sí no venía de Jesús mismo. Vamos a ver lo que dice Juan 12:49. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente. En el capítulo 12, versículo 49. Vamos a ver desde el 44. Dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué tenía entonces autoridad Jesús? Porque él hablaba las palabras de su Padre.
De ahí venía la autoridad de Jesús, del hablar las palabras de Dios o de su Padre. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? Porque Jesús habla las palabras de su Padre, y el cual es nuestro Padre también. Entonces, esa es la otra razón por la que debemos estar atentos a la voz de Jesús. Cuando Jesús dice, escúchenme, nosotros escuchamos, porque Jesús habla las palabras del Padre. Vamos a ver la tercera razón. Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos han escuchado o han leído en algunos libros o novelas que el hombre siempre está buscando la pócima, la fórmula de la eterna juventud? El hombre nunca quiere envejecer. ¿Por qué? Porque nunca quiere morir. ¿Nunca quieres morir? Bueno, pues escucha a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene palabras de vida eterna. No es necesario buscar fórmulas o pócimas raras para no envejecer y no morir. Basta con escuchar las palabras de Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan 6:63. Un poquito atrás de donde estamos nada más. Juan capítulo 6, versículo 63. El 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. Bueno, para este momento Jesús estaba enseñando bastante fuerte, cosas bastante duras. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comer carne, beber sangre era algo pues inimaginable para los judíos. Tenían leyes que le prohibían esas cosas. Y Jesús les está diciendo, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre. Imagínense un judío escuchando, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y estas enseñanzas eran duras para ellos, y muchos de sus discípulos empezaron a darse la vuelta y a pues regresar por donde habían venido. Dejaron de seguir a Jesús. Y el versículo 60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto nos escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué extrañas las palabras de Jesús. Las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Bueno, veamos ahora el versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Jesús veía a sus discípulos desaparecer de su vista, se habían ido, pero Él tenía a su grupito más íntimo, al grupo de los 12. Y les dijo, muchachos, ¿ustedes también quieren irse como los demás? ¿Quieren hacerlo? ¿Acaso también ustedes quieren irse? Una pregunta válida, ¿no? Todos estaban yendo, posiblemente Pedro y Juan y todos los demás querían hacer lo mismo. Y vean la respuesta de Pedro en el versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Interesante declaración de Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Como dijo un video bien famoso en el YouTube hace algunos años, el Ferras, no sé si alguien lo vio. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? Pues no hay a dónde, dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna.
No podemos ir a ningún lado si no es solamente a Cristo. ¿Y por qué queremos ir a Cristo? Dice Pedro, porque tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, cuando escuchamos esto, tal vez viene a nuestra mente las resurrecciones que Jesús realizó, ¿no? Hay una niña que pues ya todo estaba listo para el funeral. Sus padres seguramente estaban llorando y de repente llega Jesús y dice, no está muerta, está durmiendo. Y le dice, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Y la niña vivió otra vez. Y recordamos a Lázaro, ¿no? Ya, híjole, bien podrido, ya casi apestaba seguramente, y las moscas esas verdes. Y de repente llega Jesús y vienen sus hermanas y le dicen, las de las que hablamos hace rato, ay Señor, si hubieras estado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor les dice, no, pues Él va a resucitar. Y viene su hermana y dice, sí, sabemos que va a resucitar en el día postrero, pero pues no queríamos que muriera todavía. Entonces llevan a Jesús ahí a la tumba donde estaba Lázaro, las moscas. Y de repente Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y viene Lázaro, ¿no? Se levanta de la muerte misma y sale. Y Jesús dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y Lázaro vive otra vez. Impresionante. Pero no es necesariamente de esa vida de la que nos está hablando aquí. Nos está hablando de vida eterna. Porque Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. La niña, la Biblia no nos dice, pero seguramente volvió a morir. Y así cada uno de ellos volvieron a morir. Pero nos está hablando aquí de vida eterna, de una vida que no termina. ¿Cómo es la manera que Jesús tiene vida eterna en sus palabras? Porque sus palabras despiertan la fe en las personas. El oír, ¿cómo es? La fe es por el oír. El oír de la palabra de Dios. ¿Cómo la fe viene a un hombre? ¿Cómo la fe se despierta en un hombre? Al escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo el hombre es salvo? Por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Y esa fe solamente es despertada cuando Cristo habla, cuando Cristo llama. La fe despierta, el hombre cree en Cristo y es salvo. Y esa salvación significa vida eterna. ¿Por qué necesitas escuchar a Jesús? Porque solamente en sus palabras vas a encontrar vida eterna. Solamente su palabra va a despertar en ti esa fe para que puedas verlo como tu Salvador. Cuando Cristo te llama, vas a tener fe y vas a creer en Él como el único, como el suficiente para tu salvación, para que no te pierdas en el castigo eterno y en lugar de eso tengas vida eterna. ¿Por qué necesitamos escuchar a Jesús? Porque sus palabras tienen vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna. Ahora ya hemos visto algunas razones por las cuales es necesario que escuchemos a Jesús. Pero hay gente que no escucha a Jesús. Tal vez muchos de nosotros no escuchamos a Jesús. Siendo cristianos no escuchamos a Jesús. El mundo no quiere escuchar a Jesús. El mundo quiere escuchar muchas cosas, pero menos a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el mundo no quiere escuchar a Jesús? ¿Por qué rechaza todo lo que tenga que ver con Jesús? ¿Por qué cuando alguien quiere regalarle una Biblia dice, híjole, yo recuerdo alguna vez nos mandaron a regalar pequeños calendarios con versículos impresos. Creo que venía la Navidad ahí, un lugar que se llama San José, ahí en Ecuador. Y dijeron, vayan y regalen estos calendarios y prediquen el evangelio ahí a todas las personas que salgan. Y tocábamos las puertas. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal, joven? Buenas tardes. Queríamos regalarle este calendario. Y la gente bien contenta cuando escucha algo regalado. Hay que abrir las dos puertas si es posible. Así que, gracias, qué bueno, joven. Oiga, ¿y esto qué es? No, pues es un calendario que pues trae impreso un versículo de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios, no.
joven, no. Gracias. Lleve su calendario al vecino, pero no aquí. El mundo rechaza la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues vamos a ver Juan 8:37 y pues nos va a dar la respuesta. Dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. La Reina Valera creo que dice no tiene cabida en vosotros. No hay un lugar para ella en ustedes. No hay un lugar para ella en sus mentes. No hay un lugar para ella en sus corazones. ¿Por qué el mundo no quiere escuchar a Jesús? Porque no hay lugar para la palabra de Jesús en sus vidas. ¿Por qué el cristiano no quiere escuchar a Jesús? Híjole, está más complicado, ¿no? Pues tal vez también porque está lleno de muchas otras cosas. Y la palabra de Dios ha quedado fuera. Tal vez el cristiano se está desbordando de un montón de ideas y de voces que escucha diariamente. Que cuando llega la palabra de Jesús, cuando llega la palabra de Dios, pues ya no alcanza. Y prefiere las otras voces y las otras cosas antes que la palabra de Dios. ¿Te ha pasado? Muchas veces tal vez me ha pasado a mí. Muy constantemente escucho voces y palabras y la palabra de Dios queda relegada, queda al último. No haya un lugar en mí. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Ustedes me quieren matar porque mis palabras no encuentran aceptación en ustedes. Entonces, la gente no escucha a Jesús porque no hay lugar en ellos para escuchar o para la palabra de Dios. ¿Quiénes entonces escuchan a Jesús? Los que no creen no escuchan a Jesús porque no hay lugar para su palabra en ellos. ¿Quiénes entonces escuchan a Jesús? Bueno, pues vamos a ver Juan 8:37, el mismo versículo. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. ¿En quién entonces tiene lugar la palabra de Dios? En aquellos que han creído en Jesús. Es en los únicos. No hay otros en los que la palabra de Jesús tenga un lugar, sino solamente en los que hemos creído en Jesús. Muchas veces ese lugar lo llenamos con otras cosas, pero es necesario que la misma palabra de Dios vaya limpiándonos, como ese filtro que empieza a sacar todo lo que nos sirve y deja solo lo que nos va a ayudar. Necesitamos pasar todas esas cosas por la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué va a limpiar el cristiano su camino? Con guardar la palabra de Dios, con escucharla y con guardarla. No en el cajón, no en el ropero, no. Sino, guardar quiere decir obedecerla, ponerla en práctica, atesorarla, tal vez memorizarla. No podemos obedecer algo si antes no lo hemos escuchado. No podemos llevar algo a cabo si antes no sabemos cómo hacerlo. Entonces, escuchamos a Jesús y obedecemos a Jesús. ¿Quiénes más oyen la voz de Jesús? Juan 10:27, bien famoso ese pasaje. Habla del pastor, del buen pastor. Jesús 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y hay otro lugar donde dice, mas la voz del extraño no escuchan.
no la conocen, así que no lo van a seguir. ¿Quiénes más escuchan la voz de Jesús? Sus ovejas. ¿Escuchas tú la voz de Jesús diariamente? Porque si no la escuchas, pues posiblemente no eres una de estas ovejas que está describiendo aquí. Y estás en peligro. Porque las ovejas, bueno, no hay ovejas que no sean de Jesús. Todas las ovejas son de Jesús. Los cabritos no son de Jesús. Posiblemente eres un cabrito todavía, que no escuchas la voz de Jesús porque no es tu pastor todavía. Pero pues Él quiere llevarte a su redil. Él quiere llevarte a su corral y meterte ahí como una de sus ovejas, para que tú escuches su voz, para que tú obedezcas su voz. Él quiere ser tu pastor. Me acuerdo de esa canción de niños, de la cabrita, creo que dice: ya no quiero ser una cabrita, quiero ser una ovejita. Pues quiero ser de Jesús. Lo mismo Jesús quiere para nosotros. Quiere que seamos sus ovejas, pero necesitamos creer en Él para poder serlo. Ya no quiero andar sin pastor. Quiero que Jesús sea mi pastor y escuchar su voz cuando Él me llame. Así que, pues la única pregunta que queda es: ¿estamos escuchando la voz de Jesús? Porque esa es una exigencia de parte de Él. Escucharme. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús estaba bautizando y de repente pues viene el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma y se escucha una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Y cuáles son las últimas palabras? A Él oíd, a Él escuchen. ¿Recuerdan el pasaje de las bodas de Caná? El vino se acabó y María va donde Jesús y le dice: Jesús, el vino se acabó. Y dice Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Creo que le dice: todavía no ha llegado mi hora. Y de repente María se acerca ahí a los meseros o a las personas que estaban sirviendo ahí y dicen: hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué necesitaban hacer antes de hacer todo lo que Jesús dijera? Necesitaban escuchar lo que Jesús iba a decir. ¿Queremos hacer todo lo que Dios diga? Pues necesitamos antes escucharlo. Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se complace mi alma. A Él oír. Es el mandamiento de Dios para sus hijos. Es el mandamiento de Dios para nosotros que hemos creído en Jesús. Así que no queda más que escuchar a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este libro también que nos ayuda, nos guía a entender lo que Jesús exige, demanda de nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes a tener corazones dispuestos a obedecerlo, dispuestos a escucharlo, dispuestos a guardar su palabra, Señor. Es importante para nosotros. Esa palabra nos ha dado vida. Es esa palabra la que ha despertado la fe y hemos podido creer en Cristo. No por buenos, sino solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a cada día de nuestras vidas desechar otras voces extrañas que no son de nuestro pastor y solamente poner atención a las palabras del buen pastor que es Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.